se toma como que ya no existe, pero realmente sigue estando ahí. Quizá un poco oculto, confundido o camuflado entre burlas y bromas, pero sigue estando, se sigue presentando, solo que como dices, no, pues ya es el último nivel, ya son adultos, ya eso qué. Pero sigue estando ahí. La cosa es que ya no se le presta la atención que cuando estás más pequeño. Porque no es como la edad, o sea, en sí no tiene mucho que ver que tú tengas... O que si entra mayor edad el bullying se va a terminar y no, o sea, eso tú lo ves desde el kinder, primaria, secundaria, hasta el nivel superior, lo que es la universidad en general, puesto que alguna de las veces pues no se convive con las ideas. Sí. Y el hecho de cómo ayudar, yo creo que viene muy relacionado al hecho de cómo te diriges a esa persona. Estando en este caso, pues nosotros hablando de una institución, de una escuela, es qué confianza o cómo te diriges tú hacia el alumno para que no se sienta él como que ya lo estás atacando también a él, como que ya lo estás juzgando como que es el malo en el caso del acosador, ¿no? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy la Universidad Tecnológica Linares es un día histórico para todos nosotros. Iniciamos después de muchos meses, de mucho tiempo, planeación. Un gran proyecto que es Entre Pasillos, este medio, este espacio digital, este podcast creado por la UT Linares, en donde tengo el gusto de saludar a mi compañero y amigo, quien es el primer alumno en formar parte de este podcast o de esta temporada. Podríamos llamarle la primera temporada de Entre Pasillos. Luis Jesús González de Mantenimiento. Luis, ¿cómo estás? Aquí andamos, Pedro. ¿Qué onda? Muy buenas tardes para toda la gente también que nos escucha por ahí. Saluditos de parte de un servidor. Mantenimiento en la carrera y pues muy orgulloso de ser la primera persona, el primer estudiante de formar parte de este proyecto Entre Pasillos. Esperemos que los chavos nos sintonicen, nos sigan y respondan para este muy buen proyecto que se viene para dar a conocer temas de relevancia por aquí de la universidad. Así es, como lo acabas de comentar, pues este espacio se ha creado para platicar, hacer debate, hacer polémica, hacer de alguna manera una plática amena respecto a temas de importancia, temas de gran relevancia institucional, sobre todo cosas que suceden aquí en el entorno de la UT Linares, en el entorno educativo. Y pues bueno, qué mejor manera de empezar, Luis. Te estaba platicando antes de comenzar este podcast que a mí se me hizo muy interesante. No sé tú, que tuvimos una conferencia hace algunos días por parte de Miguel Fontoso. Este chico que es un reportero de Televisa Monterrey, que es un reportero de Portal MX. Él cubre la nota roja, desgraciadamente, que es un trabajo muy importante, pero que a veces uno no quiere hacer, ¿no? Y comentaba que una de las principales razones por las que a él no le gustaba tanto este trabajo era porque desgraciadamente la nota roja a veces la daban los jóvenes, o la gran mayoría la daban los jóvenes. Y pues todo eso inicia o tiene un origen desde lo que vive en la escuela. Y una de las cosas que desgraciadamente la juventud vive, y pues de manera negativa, es el bullying, es el acoso escolar, Luis. ¿Qué opinas tú al respecto? De alguna manera que podemos platicar respecto de lo del bullying, lo del acoso escolar. Es la verdad algo muy, muy triste que se siga viviendo a día de hoy este tipo de situaciones donde afectan todos los aspectos de tu vida. Mencionaban en esa conferencia que tuvimos la oportunidad de estar ahí presentes que hay que tener un plan de vida. Este tipo de situaciones te terminan afectando mucho porque a lo mejor tú tienes pensado a dónde llegar y para eso necesitas el estudio. Pero yo soy de los que piensa que para aprender hay que equivocarse y no hay que tener miedo a equivocarse. El problema es que por estos acosos, por estas burlas, los estudiantes terminan sintiéndose inseguros de sí mismos, inseguros de preguntar, de equivocarse, que es lo que mencionaba yo ahorita, y termina afectándote, porque si no te equivocas, no tienes ese impacto en ti que vas a decir, ok, ya me equivoqué en esto, ya no me va a volver a pasar. Si no tienes ese impacto por el miedo a levantar la mano, pues no aprendes. Y todo esto viene originado del bullying, que es algo que a día de hoy se sigue presentando bastante y a cualquier edad. Sí, eso es lo que tú acabas de mencionar, es muy importante porque no es como la edad, o sea, en sí no tiene mucho que ver que tú tengas, o que si entra mayor edad el bullying se va a terminar y no, o sea, eso tú lo ves desde el kinder, primaria, secundaria, hasta el nivel superior, lo que es la universidad en general, puesto que alguna de las veces pues no se convive con las ideas. Podríamos partir de alguna manera
de qué podría ser el bullying. Yo creo que el bullying es algo que de alguna manera frena tu personalidad y frena tu manera de ser, frena tus mismas ideologías, tus posicionamientos referentes a ciertos temas, como lo comentabas tú, por miedo a la burla. Por miedo, totalmente. Y digo, como mencionabas ahorita, el bullying no solo está en la secundaria y primaria, que es cuando más se menciona, ¿no? Se hace más énfasis. Ya que en preparatoria a nivel superior se sigue presentando, solo que ya de cierta forma más oculto, porque ya no son unos niños y ya uno empieza a decir o empieza a juzgar de que pues ya maduraron, ya no es así, pero de cierta forma se sigue presentando, quizá un poco diferente, ya que pues ya en el caso de nivel superior prácticamente todos ya son adultos y es otra forma de pensar, pero se sigue presentando y es realmente preocupante porque, como nos mencionaban también en esa conferencia en la que estuvimos, reiterando otra vez eso, es la gente de nuestra edad la que muchas veces o en gran porcentaje son los protagonistas de la nota roja, y eso es realmente triste, pero pues bien ocasionado, como mencionábamos, de esto del bullying, que enfocándonos un poquito lo que decías que es el bullying, pues es básicamente cualquier tipo de acoso, de físico, psicológico, verbal, hay muchos tipos, sexual, o sea, es cualquier tipo de agresión hacia tu persona, puede ser verbal, psicológico o físico, y esto es realmente preocupante que se siga presentando a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, ¿no? Y ¿sabes qué? Yo creo que aquí en la universidad específicamente, yo creo que se menosprecia muchísimo. O sea, como es un nivel superior en cuestión de educativo, es el último nivel, digamos, en el escalafón de preparación, pues ya sabes, para ser licenciado o ingeniero, se menosprecia mucho. O sea, se menosprecia totalmente porque como ya eres grande, entre comillas, ya tienes cierta edad como para soportar todo lo que de alguna manera sucede en tu entorno, pues a lo mejor dices, pues bullying a esta edad, pues no, o sea, no creo que sea para tanto, y se menosprecia. Se toma muy a la ligera, la verdad. Digo, sí es algo que, como te mencionaba, se toma como que ya no existe, pero realmente sigue estando ahí. Quizá un poco oculto, confundido o camuflado entre burlas y bromas, pero sigue estando, se sigue presentando, solo que como dices, no, pues ya es el último nivel, ya son adultos, ya eso qué. Pero sigue estando ahí. La cosa es que ya no se le presta la atención que cuando estás más pequeño. Sí, claro, y sobre todo porque de alguna manera había una autoridad que de cierta manera era un poquito más sobreprotectora. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando empieza de alguna manera un bullying, ya sea al principio de tu formación, ya sea en el kinder o en la primaria, ¿qué pasaba, no? Que te molestaba un compañerito, pues ibas con la maestra y la maestra le decía a tus papás y juntaban a los otros papás, y ahora sí como que ya no se diga nada, o pues como estaban más pequeños de alguna manera, pues había un cierto respeto hacia la autoridad. Pero pues ahorita, ¿quién le dices? Es más fácil de controlar cuando eres más pequeño, y por eso también pues se tenía como que esa confianza de decirle al maestro, oiga, es que me está molestando, y pues ahí luego ya se buscaba cómo arreglarse, ¿no? Pero en este nivel, como dices, pues ¿a quién van a respetar? O sea, porque yo creo que hay que seguir teniendo la confianza de decirle a alguien, profe, es que me pasa esta situación, o comentárselo a alguien, pero el detalle aquí es que aunque se lo comentes, quizá si la cultura no nos está ayudando para crear esta conciencia de respetar a los demás, ya no tienes ese poder que cuando estaban niños de decirle a la otra persona, oye, ya no le hagas esto. Pues te va a decir, ¿por qué te voy a hacer caso? O sea, yo ya soy un adulto, puedo decidir lo que quiero hacer, y ya entra ese problema, que si bien ahí ya pueden entrar otras medidas más drásticas, ya no puedes controlarlo. La verdad es que ahorita ya en este nivel, yo creería que para este nivel ya deberíamos de tener todos en la mente de que hay que respetar a los demás, que es el bullying, y que no hay que hacerlo. Pero ese es un trabajo que se tiene que hacer desde muy pequeño, desde la primaria, inculcar ese respeto a los demás. Digo, la Universidad Tecnológica como institución tiene el área de tutorías. El área de tutorías está encargada pues de ver todo lo que son estos problemas de origen, todo lo que tiene que ver con la familia. Se hacen visitas a los domicilios cuando de alguna manera hay un detalle en general que es bajo rendimiento escolar, o que hay un posible riesgo de abandono escolar, o si ya se fue de la escuela, oye, ¿por qué se fue, no? Tenemos este programa o este departamento que pertenece al área académica, que coordina la ingeniera Mayreli Torres con su equipo ahí aquí en la universidad, o sea, por parte de este departamento, pues que se checan o se verifican todo este tipo de faltas de atención, porque yo creo que el principal problema del bullying, tanto como para el que lo hace como para el que lo recibe, yo veo que el problema en común es una falta de atención en general, o porque recibiste mucho cariño
o porque de plano no lo recibiste y hay un detalle por ahí. Totalmente, yo creo que es algo que viene desde de la familia muchas veces, que viene desde esa falta de atención que tuvo la persona o demasiada atención, como mencionabas, que también es otro caso que a veces no se toma en cuenta, pero el que a alguien le pongan demasiada atención mal dirigida. Sí, eso es lo que de alguna manera quisiera decir. O sí, como solemos decir, ¿no? Que el niño está muy chiflado. Esto hace que también que el niño siempre quiera ser el centro de atención y lo que yo digo se hace. Exactamente. Entonces, ya desde ahí también estamos mal. Hay que tener un balance de, ok, voy a poner atención al niño, pero también no lo voy a consentir de más porque eso también resulta contraproducente. Y como decías, una de las causas principales es esto, la atención en sí. Podríamos conceptualizarlo en eso, la atención. Tanto de una muy mala atención, muy poca atención, como una atención mal dirigida o demasiado consentimiento al niño de que haga lo que él quiera o consentirlo demasiado en lo que él diga, se lo doy para que esté tranquilo, ¿no? Sí. Para que no esté llorando al niño, le voy a dar lo que quiere. Eso termina afectando a la larga y termina produciendo que el niño, por querer siempre estar haciendo lo que él quiera, termina haciendo este tipo de situaciones de lo que viene siendo el bullying, ¿no? En otro caso, yo creo que muchos que se presenta también ese tipo de origen del bullying es pues una persona con problemas en su familia, que también es otra cosa que suele haber mucho. Una familia disfuncional, una familia con los padres que constantemente están peleando, afecta directamente al niño. Que si tiene un entorno violento, él va a reflejar la misma violencia en su entorno, que es la escuela, ¿no? Y esto, si no se corrige, va a acarrearlo hasta el fin de etapa estudiantil e incluso después, en su vida cotidiana, ¿no? Toda la vida. Claro. Hay que poner mucha atención también en eso, creo yo, y yo creería que son de las principales causas. Esta atención mal dirigida, falta de atención o un ambiente violento ya desde su casa. Sí, claro, y sobre todo también el entorno donde vives. Diga, muchas de las ocasiones es adaptarte o ser llevado por la ola del problema, ¿no? Muchas de las ocasiones hay veces que el entorno que se vuelve en la misma escuela, tienen problemas de violencia desde el recinto hasta los alrededores y de alguna manera no hayas la manera de cómo controlar eso, porque es una masa y que va creciendo constantemente y que se vuelve una bola de nieve que no puedes de alguna manera tener un cierto control sobre eso. Entonces, a lo mejor sí, puede haber una manzanita podrida, podría decirse entre comillas, pero luego si son más, sí. O sea, y se está viendo sobre todo en este tipo de casos. Hay veces que levantas la voz y también tiene mucho que ver las autoridades que están ahí, sobre todo las autoridades educativas en la escuela. Si tienen de alguna manera, por ejemplo, este departamento, hablando propiamente de la universidad, donde sí se atienden los casos, donde sí se da un seguimiento, pero hay instituciones donde no hay ese tipo de departamentos, no hay ese tipo de apoyo, ese tipo de atención, y entonces muchas de las ocasiones por eso ocurren las tragedias, porque ¿cómo voy a llamar la atención? Pues a lo mejor se causan daño a sí mismos y ahí va otra parte del acoso que radica en una grave consecuencia, que es hacerte daño a ti mismo y muchas de las veces pues llamándose hasta quitarse uno la propia vida, para de alguna manera ya no sufrir ese tipo de acoso, de hostigamiento. Sí, es muy negativo todo esto, todo lo que engloba el bullying así, ¿no? Y como mencionabas ahorita, lo de tienes una manzanita podrida y te puede empezar a afectar a las demás. Muchas veces hay chavos también que hacen esto por esa aceptación de su grupo, que si su grupo es de los que se suele burlar, pues para sentirse que también es parte de ese grupo, también empieza a burlarse de los demás. Y quizá no tuvo estos problemas de atención o de un entorno negativo, pero por la falta de control de la institución sobre este tipo de situaciones. Sí, claro. Y él termina incluido en esos grupos, termina metiéndose también en eso indirectamente y a lo mejor él no quiere, pero termina incluido ahí, termina siendo parte de esto por sentirse bien junto a sus amigos, junto a su círculo de personas con los que está. Y este círculo está ahí porque la escuela no le presta la atención necesaria, porque pasa desapercibido y la verdad es que también esto viene a la falta de confianza que se tiene en las escuelas, porque muchas veces los chavos que pasan por estas situaciones tienen miedo de decirlo, tienen miedo de decir, oye, me está pasando esto. Quizá cuando está en la primaria todavía hay más esa confianza de decir, pues es el primer auxilio que tienes, ¿no? Que piensas que tienes, que es tu maestro y luego te pasa algo, se lo dices. Ya en la secundaria es donde empieza a empeorar todo. Yo creo que es la etapa donde está más feo de cierta forma el bullying, porque es donde se presenta mucho y como estás en esa etapa de inseguridad de la adolescencia, no lo dices.
Entonces, ahí Claro. es donde creo que está ese problema y que las escuelas deberían concentrar sus esfuerzos en que los alumnos tengan esta confianza de si te está pasando algo, dilo y yo te voy a apoyar. Pero también para eso la escuela tiene que estar capacitada, no es como que nada más Sí, te lo por va a decir supuesto. y tú vas a ir a decirle luego a la otra persona, oye, ya no le hagas esto. Pues oye, no quiero que le digas porque tengo miedo. ¿Cómo vas a ir a decirle luego? Buscar una estrategia, ¿no? Y que no sea tan directo porque eso es a lo que muchas veces le tienen miedo. No quiero decir porque si se entera que dije, me va a ir peor. Sí, sobre todo, hay muchas veces, hablando de eso, que salió recientemente una declaración de un funcionario, incluso que dice, oye, pues el bullying se va a acabar hasta que la persona afectada, pues diga, ¿sabes qué? Ya estoy harto y que se vayan o sea, que se, como quien dice, cortarlo de tajo, de raíz. Pero, pues como dices tú, tiene que haber muchísimas estrategias, mucho tacto, sobre todo en este tipo de temas. Estábamos hablando ahorita de acoso, de bullying, todo este tipo de situaciones y problemas que tenemos dentro del nivel educativo de todos los rubros, ¿verdad? El acoso y el bullying como tal, ¿serán lo mismo? Yo creo que no, yo creo que más bien uno forma parte del otro. Porque el acoso es la acción, es el golpear a alguien, el ofender a alguien, el burlarse de él. Y el bullying es cualquier tipo de acoso. El acoso forma parte del bullying. El acoso es insultar a alguien, afectarlo psicológicamente. Llega el caso en algunas ocasiones, y muy grave, que también sexualmente puede ser. Y el bullying es como tal, engloba todo este tipo de situaciones. Cualquier tipo de acoso es bullying. Pero el acoso como tal es la acción que realizas. Desde mi punto de vista yo creo que sería algo así. Bueno, porque finalmente, partiendo de cómo se puede resolver, primero es que hay que conocer la razón, o sea, cuál es el concepto, desde dónde parte, qué nos toca, qué no nos toca. Y sobre todo, muchas de las veces vemos la persona afectada y tratamos de enfocar todos nuestros esfuerzos en ayudar a la persona afectada, obviamente porque pues está afectada de cierta manera o de gran manera respecto a una consecuencia. Simplemente hay personas que les caes mal por el simple hecho de existir, ¿no? Entonces, irradias ese tipo de vibra que es rechazada por otra persona y desde ahí empieza el acoso y desde ahí empieza el hostigamiento. Pero muchas veces nos hemos puesto a pensar, bueno, vamos a verlo tantito desde los ojos del acosador, de la persona que provoca eso, la persona que está realizando todos ese tipo de acciones, que muchas de las ocasiones es un grito interno de ayuda, es un grito interno de auxilio, pues para salir a lo mejor la persona no quiere ser así, pero es un tren que ya va encarrilado y que muchas de las ocasiones, como podemos ver en la vida, lo podemos trasladar a la vida real. El tren nada más te pita, pero no se puede detener. Entonces, se lleva todo lo que va a su paso hasta que después de cierto vuelo empieza a bajar la velocidad. ¿Qué hacer de alguna manera? Como ya hablamos ahorita del acosante o del que sufre, ¿cómo podemos de alguna manera ayudar al acosador? Y es que es algo que, como dices, no se toma en cuenta. Es como que, y obviamente, como lo mencionabas, está siendo acosado, está siendo afectado, pues hay que ponerle la principal atención a él, pero no hay que dejar solo tampoco el que está acosando, porque si está teniendo esta actitud es por algo, es porque hay una razón detrás que lo llevó a estar así, porque como dices, quizá él no quiere ser así, pero es su forma de desahogarse. O que si él creció en un entorno así, quizá no conoce que hay más cosas afuera de la violencia o del burlarse, del molestar a los demás. Y él es así como se siente bien, pero si lo ayudamos y también enfocamos estos esfuerzos en el acosador de, oye, cuéntame por qué te sientes así. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Cuál es tu motivación? Quizá nos damos cuenta que también tiene muchos problemas, incluso más que el que está siendo acosado. Exacto. Y es algo que se pasa desapercibido muchas veces, pero hay que poner atención tanto al acosado como al acosador. Porque de alguna manera nosotros estamos viendo desde la perspectiva como autoridad educativa, de cierta manera. O sea, uno no puede ser juez y parte de las cosas. Entonces, muchas veces nos gana el juicio contra las personas que de alguna manera hacen mal, porque es lo natural, porque eso todos los seres humanos lo hacen. O sea, eso todo de alguna manera parte. Y es la consecuencia desgraciadamente, de en la historia siempre el malo, pues es el que tiene que ser detenido. Sí. Pero pues hay veces, y sobre todo en este tipo de casos, yo creo que la estrategia de tanto estar de alguna manera haciendo de un lado al malo y no se acaba el problema, pues entonces a lo mejor la estrategia está equivocada, ¿no? Sí, hay que pensarle, ¿no? Es para pensar eso de que
toda la vida hemos dicho, este está siendo acosado y es acosador. Él es el malo, el acosador es el malo y pues hay que... Y sí, o sea, la verdad sí. De cierta forma está actuando mal, pero no significa que sea el villano de la historia. Quizá él también está siendo acosado o víctima más bien de otro problema más arriba. Hay que ver más atrás de lo que por qué él está actuando de esa manera. Digo, hay casos en los que sí, pues se puede decir que ya no tiene perdón cuando son casos muy extremos, ¿no? Que hemos visto últimamente este tipo de casos bastante tristes y realmente muy, muy fuertes que ha habido últimamente. Pero viene por esta falta de atención también al acosador, creo yo, porque... El acosado hay que ponerle atención, sí, porque está siendo afectado directamente, pero el otro, ¿por qué lo está haciendo? Y también, si esta otra persona lo consideramos solo como el malo y le empezamos a separar y alejar y hacer para allá, no vas a acabar. Y como decías, esto lo hemos hecho durante mucho tiempo y no ha parado nada. No creo que haya mejorado en bastante este problema. Yo creo que se mantiene igual, si no es que de repente está empeorado. Hemos visto casos muy feos últimamente. Y entonces hay que buscar cómo hacer para que esto cambie. Si ya después de todo el tiempo utilizando la misma estrategia no ha funcionado, yo creo que es momento de cambiarle. Yo creo que es momento de pensar qué otra cosa se puede hacer. Desde qué otro punto podemos entrar al problema para terminarlo y para empezar a mejorar realmente esta situación. Sí, porque finalmente a eso vamos de alguna manera como parte de las conclusiones que se podrían sacar. ¿Cómo apoyarlo? ¿Es un problema psicológico? ¿Es un problema de casa? ¿Tiene que ver la familia? ¿Tiene que ver, qué es lo que tiene que ver en sí? O sea, ¿qué es lo que de alguna manera nosotros, podemos hacer por esta persona? Entonces, ¿cómo ayudar? O sea, de alguna manera, ¿nos vas a dejar ayudarte? ¿No te podemos ayudar? Si hay una causa que obviamente te origina a realizar este tipo de cosas, y nosotros, ¿qué consecuencias podemos tener para que de alguna manera estemos tan frenados en algunas ocasiones en intervenir? Porque pues obviamente hablando nosotros propiamente como autoridad en una universidad, pues uno tiene que intervenir. Pues ¿por qué? Porque la intención es salvaguardar la integridad de todos y crear espacios en donde impere pues todo lo que es la amenidad y que la gente, sobre todo los estudiantes, pues puedan vivir plenamente su vida universitaria. Eso es fundamental para la institución, para la UTE Linares específicamente, y pues para el rector, el médico Arturo de Luna, para todo mundo. Sí. Es fundamental contar con este medio o este mecanismo que, te digo, a través del departamento de tutoría se realiza, pero que también nosotros hasta dónde podemos intervenir, porque pues de alguna manera hay veces que entre pasar la libertad hay una parte mínima en donde si la traspasas ya no hay retorno. Sí. Y el hecho de cómo ayudar, yo creo que viene muy relacionado al hecho de cómo te diriges a esa persona. Estando en este caso, pues nosotros hablando de una institución, de una escuela, es qué confianza o cómo te diriges tú hacia el alumno para que no se sienta él como que ya lo estás atacando también a él, como que ya lo estás juzgando como que es el malo, en el caso del acosador, lo que mencionábamos, para ayudarlo. Porque se ha hablado mucho tiempo del cómo ayudar a una víctima, no es darle la confianza para que te diga lo que está pasando. Sí. Pero cómo ayudas al agresor, perdón. ¿Cómo ayudas a esa persona que está causando este problema? Y yo hago mucho énfasis en el agresor porque creo que es el que no se le ha puesto la atención suficiente y por ahí debe estar la respuesta. Hablando desde la ignorancia, de no estar tan informados sobre el tema del bullying, y los especialistas tendrán que saber realmente cómo hacerlo y tienen que estar preparándose para mejorarlo. Pero viendo desde un punto personal, yo creo que ha faltado esa atención al que está causando el problema. Porque él también tiene que tener algún problema que está orillándolo a hacer esta situación. Exactamente. Que es algo muy redundante de lo que hemos hablado, pero es que la realidad es que el cómo ayudar va desde ahí. ¿Cómo vas a ayudar a la víctima? Haciendo que el que lo está acosando ya no lo haga. ¿Cómo lo vas a hacer? No vas a juzgar y vas a decirle, oye, no, ya no lo hagas o te voy a hacer esto. No lo vas a estar amenazando. Hay que también ayudarlo a él, que esas ideas que tiene se le vayan y que empiece a ver que hay más cosas de relacionar, más formas de relacionarse, que hay más cosas con las que puede desquitarse, quizá el deporte, quizá... Exacto. Puede ser todo orientado de manera, si tiene una gran fuerza, si es de alguna manera acosador a través del golpe, bueno, pues tenemos aquí de alguna manera donde libera la atención, ¿no? Sí, tener estas formas. Si ya de por sí su actitud es muy impulsiva, es agresiva, oye, ¿nunca has probado un deporte de contacto?
ahí quizás se puede desahogar. Un boxeo, quizás artes marciales mixtas, taekwondo, karate, cualquiera puede servirle. Incluso fútbol americano, tienes contacto y puedes desahogarte. Quizá canalizando bien la fuerza o el instinto que tiene esta persona, o quizá por el entorno donde creció, puedes ayudar a que a la hora de que estar con otras personas ya no sea el mismo, ya no sea agresivo, ya no busque atacar constantemente, porque ya tiene un lugar donde puede hacerlo y no está haciendo daño a nadie, más allá del daño que puede causar un golpe, ¿verdad? Pero ya es parte del deporte. Y yo creo que es por ahí la parte donde se puede ayudar a las dos partes, tanto a la víctima, porque si ayudas al agresor, la víctima ya no va a tener un agresor, entonces ya no va a estar sufriendo. Y obviamente enfocarse en que si ya pasó algo esta víctima, pues hay que ayudarlo, hay que apoyarlo. Todo el tema psicológico, pues hay que tomarlo en cuenta y hay que darle seguimiento. Pero de nada sirve que estés haciendo esto si todavía está la otra persona y va a seguirlo acosando. Exacto, sí, de alguna manera no vas a cortar de tajo el problema. Es algo que va a ir paulatinamente sanando o subsanando, porque pues puede ser un problema de origen, puede ser un problema familiar. A lo mejor tienes que hablar con personas de su familia misma, y a lo mejor esa misma familia está afectada. Entonces, si esa familia no cambia su entorno en donde él vive o ella vive, entonces la acosadora o el acosador va a seguir siendo o va a seguir realizando las mismas acciones si no cambia su entorno en donde viva, porque pues finalmente en la universidad están una gran parte del día, sí. Pero al final pues vamos a casa y al momento de llegar a casa, a lo mejor los problemas no están aquí, pero al momento llegas y pues puede ser relativamente que puedan afectar de esta manera. Y es que es un gran detalle eso que dices, porque por más que lo ayudes, quizás si regresa a su entorno va a ser como un avance, un paso adelante y dos para atrás. Exacto. Pero si lo ayuda lo suficiente, si le cambia la mentalidad, le dices, ok, quizá tú tengas estos problemas en tu casa, yo no puedo entrar ahí, yo no puedo mejorar ese aspecto porque ya es algo que a mí no me compete, donde yo no tengo control. Pero si lo ayudas a mejorar, tú puedes ser mejor que lo que está pasando en tu casa. ¿Tú te sientes bien con eso? Probablemente te va a decir que no. Entonces dile, pues entonces trata de mejorar. Sé una mejor persona para que el día de mañana no sigas pasando esto. Y en tu entorno en el que vivas mañana sea mucho mejor y ya no pases por esto que estás sufriendo ahora. Y desde ahí ya puedes ayudarlo a que aunque llegue a su casa quizá va a ser un sufrir para él porque va a ser en ese entorno, pero ya no va a verlo como el ejemplo. Va a decir, o quizá lo vea como un ejemplo, pero de lo que no quiere hacer. Algo donde puede mejorar. Entonces yo creo que hay que tomarle mucho énfasis a ese lado de quizá va a estar regresando, pero si dio un paso para enfrente y va a dar dos para atrás, hazlo que dé 3 pasos. Y si da 2 para atrás, ya avanzó 1. Y así poco a poco es mejora. Sí, claro, al final todo es mejora. Y al final de alguna manera nosotros, es nuestra responsabilidad, también si vemos en algún tipo de problema, y nosotros tenemos la manera de ayudar, no de alguna manera hacer caso omiso o simplemente dejar pasar el problema. Si podemos ser parte de la solución, pues sería de alguna manera algo fantástico, ¿verdad? Entonces, como parte de los comentarios finales, pues porque el tema del bullying finalmente da para muchas cosas, llegamos a la conclusión de que muchas de las ocasiones no prestamos la atención debida a la persona que realiza el acoso, no tanto obviamente prestamos muchísimo a la persona que lo recibe, pero si hacemos un conjunto y un equilibrio entre las soluciones, tanto el que sufre como el que hace sufrir, yo creo que el que hace sufrir al final de cuentas a lo mejor trae el costalito más lleno y si de alguna manera hacemos un poquito de esfuerzo para hacerle más ameno toda esa carga, yo creo que podemos tener un lugar mejor o podemos crear espacios donde reine la amenidad, ¿no? Sí, y más allá del tratar de buscar la forma de los que ya están en esa situación de agresor, que ya no lo sigan haciendo, hay que considerar también ayudar desde un punto propio. Tienes que poner atención con quién sí puedes bromear y con quién no. O sea, porque luego caemos en esto de es que son bromas y son bromas. Sí, pero quizá esta persona no tiene el mismo sentido del humor que tú y si le haces una broma, a él sí le va a calar, sí le va a doler y sí le va a afectar. Entonces, chavos, hay que poner mucha atención con quién nos llevamos y con quién no. Quizá nuestro círculo de amigos es de bromas muy pesadas. Te encuentras a otra persona y quieres llevarte igual, pero esta persona no es así. No es así. Y muy probablemente daña su moral y daña sobre todo su autoestima, que finalmente es lo que lo tiene aquí y lo que lo hace ser mejor cada día. Pero pues bueno, Luis, algo que le quieras comentar a las personas. Este fue nuestro primer capítulo, nuestro primer podcast de alguna manera de la Universidad Tecnológica. Estamos haciendo historia. Sí. Algo que le quieras comentar aquí a los chavos, sobre todo en este tema o en algún otro específico que tú quieras. Pues la verdad, solo eso, chavos. Tener mucha conciencia de con quién vamos a llevarnos y qué vamos a comentar, porque no sabemos
sabemos lo que le puede afectar a la otra persona. Y dejando de lado lo del bullying, pues muchas gracias, Pedro, por la invitación, por aceptarnos aquí en este podcast. Muy orgulloso de ser la primera persona que está formando parte de este proyecto. Y pues a darle y a seguir apoyando, chavos. Síganos y sintonícenos ahí en Facebook y en YouTube. Estamos para servir, Pedro. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Pues de alguna manera, hacerles notar, chavos, que todo este tipo de cosas, sobre todo el bullying, sobre todo el acoso escolar, es algo que se toma muy en serio la UT Linares. A través de nuestro rector, el médico Arturo de Luna, y de todo el equipo de trabajo, de tutoría, sobre todo también, que se dedica a esta parte, creamos constantemente movimientos, buscamos generar un cambio positivo de conciencias y pues buscamos de alguna manera tener espacios en donde ustedes puedan ser escuchados, en donde de alguna manera puedan ser atendidos y donde todo problema hay una solución. Entonces, comentábamos ahorita, si tienen de alguna manera exceso de fuerza, tenemos cualquier cantidad de deportes donde pueden de alguna manera descargar toda esa fuerza que tienen. Aquí tenemos la coordinación deportiva en el área de servicios escolares y pues los esperamos aquí en la Universidad Tecnológica Linares porque platicamos de esto y de muchas otras cosas más. Inscríbanse a la UT Linares, utl.edu.mx, trámite totalmente gratuito y estaremos recibiendo sus solicitudes hasta el 15 de agosto. No bullying, no más acoso escolar y la UT Linares pues está de alguna manera para apoyarlos y pues para erradicar este terrible problema. Totalmente. Así que pues bueno, muchas gracias y esperamos estar aquí pronto otra vez, Pedro. Luis, esperemos tenerte nuevamente aquí con nosotros. Hay que hacer mucho ruido porque estamos entre pasillos. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. Adiós. Saludos.